Jesús anuncia su muerte. Esta es la etapa en donde vamos a comenzar con lo que Jesús empezó a experimentar y a vivir durante los últimos días de su vida aquí en la tierra, con el propósito de darnos vida abundante, vida eterna, perdonar nuestros pecados y darnos salvación. Una de las enseñanzas de Jesús a sus discípulos, quizás la más dramática, consistió en enseñarles a cumplir la palabra dada aún a costa de su propia vida. En este pasaje leemos que Jesús y sus discípulos se dirigen a Jerusalén y Jesús caminaba delante de los discípulos. Ellos estaban asombrados y los que iban detrás tenían miedo. Jesús volvió a llamar aparte a los 12 discípulos y comenzó a decirles lo que le iba a pasar. Como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros. Se burlarán de él, lo escupirán, lo golpearán y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Jesús estuvo anunciando según la palabra de Dios. Durante 4 ocasiones Jesús anuncia su muerte. La primera la encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 21 al versículo 23, que dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí mencionamos entonces que Jesús anuncia su muerte, pero también lo encontramos en Marcos capítulo 8, versículo 31 al 37, donde dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Y una vez más Jesús le dice al discípulo, respondiendo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto lo dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 8, versículo 31 al 37. Pero también Jesús anuncia lo mismo en el Evangelio según San Lucas capítulo 9, versículo 21 al 27. Entonces dice así: pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el versículo donde dice el 27, dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que
vean el reino de Dios. Entonces, esto Jesús lo mencionó y lo vemos que a través de los evangelios, allí está plasmado que Jesús anunciaba su muerte y esa era su primera vez que lo anunciaba. Pero hay una segunda ocasión que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 17, versículo 22 al 23. Esto es ya la segunda ocasión que Jesús anuncia su muerte. Y dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Jesús siempre era claro en decir acerca de su muerte, pero también que resucitaría al tercer día. Entonces, esta es la segunda ocasión, y en Marcos capítulo 9, versículo 30 al versículo 32, también Jesús allí lo anuncia. Y en Lucas capítulo 9, versículo 44 al 45, según la traducción de la Biblia de las Américas, dice, haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran, y temían preguntarle acerca de ellas. De esta manera es la segunda vez que Jesús anuncia su muerte, pero hay una tercera ocasión que Jesús la anuncia, y esta la podemos ver en el Evangelio según San Mateo capítulo 20, versículo 17 al 19. Dice así, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Oh, cuán glorioso es nuestro Señor Jesucristo, que por tercera ocasión vuelve a decirle a sus discípulos que Él va a morir, pero va a resucitar. Y Jesús lo anuncia la cuarta ocasión, y esa la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 27 al 36. Dice así, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. De esta manera podemos entrar y comprender que Jesús anuncia su muerte por 4 ocasiones distintas en diferentes tiempos. Aquí es donde comienza este caminar, este transitar de Jesús en esta etapa que iniciaremos en los siguientes días, de los últimos días de lo que vivió el Señor Jesucristo aquí en la tierra para salvación y para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Que el Señor Jesucristo te bendiga, y nos seguimos
escuchando a través de esta serie en el nombre de Jesús. Dios te bendiga mucho.